un abrazo de corazón, sincero, fraternal, en nombre del Centro Espírita Luz de Amor, del cual soy trabajador, así como de la Todavía no ha Federación. salido la proyección, Emiro. Yo la estoy viendo en una ventana pequeñita. Mira, te va a tocar darle la opción, la primera, la que yo te dije. ¿Será? Sí, porque ahí sale, yo la veo en una pantalla pequeñita. Bueno, haz otra vez, le das otra vez tu pantalla completa, le das un clic al computador que aparece ahí arriba y inmediatamente te aparece, entonces le das compartir. Ok, entonces volvamos a ver. Cuando tú le das clic al computadorcito que tú ves allá arriba y aparece ya, ahora sí, y ahora sí, ya, exacto, ya se ve, ahora sí coloca la presentación en PowerPoint y la pones a modo de presentación y ya. Exacto, y ese letrerito de abajo, colócale ocultar para que no te, eso, perfecto, perfecto. Tenías toda la razón tú, Pilar, muchísimas gracias. Ahora sí. Bueno, nuevamente les presento nuestro saludo fraternal de este trabajador del Centro Espírita Luz de Amor, que les abraza a todos, como también de la Federación Espírita del Oriente Colombiano, Fede Oriental. Expresamos nuestra total gratitud a la Federación Espírita del Pacífico y a todo su equipo, Blanquita con todo su equipo, siempre tan diligente. Agradecemos la oportunidad que nos brindan de poder disertar en torno de El Consolador. Y no podemos iniciar sin rogar al Maestro Jesús, su inspiración y que sobre todo la luz de su amor excelso nos alcance y nos penetre en nuestros corazones. La salud del alma es un tema que de alguna manera, así no seamos espiritistas, los espiritualistas, es decir, las personas que creen que hay algo después del alma, del cuerpo, tendrán que pensar en que efectivamente hay un alma. Y es precisamente lo que quiero que abordemos. Hay una divergencia de opiniones en torno de la palabra alma, y esto nos lo muestra el mismo Kardec en la introducción del Libro de los Espíritus. En primera instancia, según algunos, el alma es el principio de la vida material orgánica. No tiene existencia propia y cesa con la vida. Esta obviamente es la opinión de los materialistas. Repito, para ellos el alma es el principio de la vida material orgánica y no tiene existencia propia y cesa con la vida del cuerpo, para que veamos. Hay otras personas que dicen que el alma es el principio de la inteligencia, agente universal del que cada ser absorbe una porción. Según ellos, no habría en todo el universo más que una sola alma que distribuye chispas entre los diversos seres inteligentes durante la vida de estos. Y agregan que después de la muerte cada chispa retorna a la fuente común donde se confunde con el todo, como los arroyos y los ríos retornan al mar del que han salido. Esta opinión difiere de la precedente, o sea, la de los materialistas, en que sostiene la hipótesis según la cual hay en nosotros algo más que materia y queda algo después de la muerte. Es una variante del panteísmo que, como espíritas, todos la conocen porque el Libro de los Espíritus nos la enseña. Y si seguimos adelante, encontraremos los que finalmente dicen que el alma es un ser moral, distinto, independiente de la materia y que conserva la individualidad después de la muerte. Ahí ya está la diferencia con el panteísmo. Esta acepción es sin duda la más general porque con un nombre u otro, la idea de ese ser que sobrevive al cuerpo se encuentra en estado de creencia instintiva e independiente de toda enseñanza. En todos los pueblos, sea cual fuere su grado de civilización. Esta doctrina
según la cual el alma es la causa y no el efecto, es la de los espiritualistas. Entonces, eso nos permite comprender por qué es necesario, si vamos a hablar de la salud del alma, hablar de los conceptos de la palabra alma. Y es sobre esta última en la que nos vamos a enfocar. Si nosotros vamos al libro de los espíritus, en la pregunta 361, el lionés, el maestro Kardec, pregunta a los espíritus superiores: ¿cuál es el origen de las cualidades morales del hombre, sean buenas o malas? ¿Dónde están originadas esas cualidades morales? Y ellos responden que son las del espíritu que está encarnado en él. Cuanto más puro es el espíritu, más propenso al bien es el hombre. Entonces, si ya sabemos que el concepto de alma que vamos a utilizar es el de la individualidad y que en el espíritu está todo, Kardec dice allí eso. Las cualidades están en el espíritu y obviamente más propenso al bien es lo que Dios quiere para nosotros, su creación. De esa manera, podemos decir también que la ciencia médica ha venido ahondando, puesto que nuestro interés para, o mejor, no digamos todavía para quién, nuestro interés es el de la salud. La ciencia médica ha venido haciendo importantes aportes. En esta revista de Salud y Espiritualidad, una nueva medicina para un nuevo milenio, encontramos nosotros aportes muy de tener en cuenta. Aportes muy importantes. Y empecemos por el doctor Sergio Felipe Oliveira del Instituto de Salud de la Glándula Pineal. Él nos entrega una verdad que hemos tenido la oportunidad de comprobar investigando. Bueno, esto lo hemos hecho ya hace rato. Y él nos dice: el Código Internacional de Enfermedades predice estados de trance y posesión por espíritus. La medicina ya tiene diagnóstico para el espiritismo. Esto, desde el primer momento en que tuve la oportunidad de comprobarlo, me pareció algo maravilloso. Porque en los casos de perturbación espiritual, de obsesión, si nosotros vamos al Código Internacional de Enfermedades 10, en el ítem F44.3, trastornos de trance y de posesión, Organización Mundial de la Salud, allí está la sigla en inglés, en 1992 se estableció eso, que los trastornos en los que hay una pérdida temporal del sentido de la identidad personal y de la plena conciencia del entorno. Estos solamente son abrebocas para que aquellas personas que quieran profundizar en el tema puedan investigar. Pero repito, me parece personalmente maravilloso que ya el Código Internacional de Enfermedades contemple que pueden haber posesiones o influencias espirituales a partir de espíritus que llegan a esas personas. Asimismo, si nosotros miramos al doctor Harold Kane, Fe y Salud, este doctor es psiquiatra. Él de la Universidad de Duke es una de las universidades más selectivas que existe en los Estados Unidos. Y él nos entrega esto. Dice: los últimos 100 a 200 años de separación entre la ciencia y la religión están llegando a su fin. La medicina está partiendo, encaminándose hacia otra visión. El ser humano no es solo un cuerpo físico. Grandioso. Grandioso porque todos sabemos, y aún hoy día, de que una de las grandes cosas que le ha hecho daño a la espiritualidad y a la misma ciencia es que hay científicos principalmente que se esfuerzan, pero también hay religiosos, en mantener ese abismo entre la ciencia y la religión. Y a eso es que se refiere el doctor Canning cuando dice que entre los últimos 100 a 200 años de separación entre la religión y la ciencia están llegando a su fin. Y ya estos científicos nos dicen: el ser humano no es solo un cuerpo físico. Por ahora son pronunciamientos de científicos, no aún de la ciencia oficial. Pero en este sentido, estos son solamente muestras
de científicos que están haciendo importantes investigaciones que nos alegran, que nos da tranquilidad, porque ello está demostrando lo que el espiritismo nos viene diciendo ya hace 165 años. Si seguimos adelante, vamos a encontrar a este gran hombre, el doctor Alberto Almeida, que como espíritas lo conocemos, presidente de la Asociación Médico Espírita de Pará, y él nos dice lo siguiente: aquel que no perdona crea un conflicto interno que genera en el campo de las emociones un bloqueo que se refleja en el nivel físico, materializándose en forma de una disfunción, después en una lesión orgánica, determinando las enfermedades. Qué gran apertura de ojos, como decimos popularmente, nos hace el doctor Alberto Almeida. Ahora falta que nosotros lo queramos tomar. Pero miren ustedes lo que implica y a lo que conlleva el no perdonar. Ese no perdonar a aquel que me hizo una ofensa crea un conflicto interior en cada uno de nosotros, que trae consigo en el campo de emociones un bloqueo que se refleja en el organismo, se refleja en el cuerpo, y eso pues nos trae enfermedades y puede conducirnos incluso a la muerte. Siguiendo adelante, encontramos a este gran hombre, Peter Fenwick, neuropsiquiatra y la mayor autoridad clínica de la Gran Bretaña en experiencias de casi muerte. El doctor Peter Fenwick es muy reconocido a nivel mundial y tuvo la oportunidad de participar en un congreso internacional médico espírita en Brasil. Y él, después que pudo darse cuenta de todo lo que se dio cuenta, de todo lo que observó, nos dice: desde el punto de vista científico, el Congreso Medinés, Congreso Médico Espírita, presentó una serie de nuevas ideas y mostró que precisamos de más estudios para asegurar la cobertura de ellas. El Brasil es un lugar extraordinario porque existe una calidad espiritual que yo no vi en ningún otro país. Todo puede acontecer a partir de ese congreso. Y obviamente, gracias al espiritismo que cada vez se difunde más, ya no es solo el Brasil, sino que todos los espíritas, los centros espíritas, los hogares de los espíritas y todos aquellos que cultivamos estas ideas, cada vez nos convertimos en personas, y es el objetivo. Si no está ocurriendo, algo tenemos que revisar de mayor calidad espiritual. Eso nos dice Peter Fenwick. Y podemos también aquí ver una imagen de Divaldo Pereira Franco con Peter Fenwick, quien son amigos y que trabajan juntos en este aspecto. Aquí tenemos al doctor Amit Goswami. Él es doctor en física cuántica y nos entrega este libro. Dice: Dios no ha muerto. ¿Qué nos dice la física cuántica acerca de cómo podemos nosotros vivir? Amit Goswami dice lo siguiente: nosotros tenemos una enorme capacidad de curarnos, tornándonos personas más optimistas. De alguna forma nos criamos en la enfermedad. Por ejemplo, la amargura o la envidia, esos son sentimientos, son una falsa percepción del sentido. Interfieren en los movimientos del cuerpo y en su programación interna, haciendo con que el sistema inmunológico sea afectado. Podemos promover salud, mente, cuerpo a través de la creatividad. Cuando uno lee esto y realmente está interesado en trascender, en buscar el camino de la trascendencia, decimos nosotros definitivamente, si tenemos una capacidad enorme de curarnos, como dice este doctor que ya se pensionó y trabaja en Oregon, en Estados Unidos, después de haber estudiado en la India, física cuántica, como dije, un doctorado en física cuántica, definitivamente nosotros tenemos que hacernos dueños de nosotros mismos. Muchas personas dicen: no, pues es que a mí me criaron así, como dice Goswami. Y yo aprendí que la familia habían muy amargados, la envidia. No estamos obligados a continuar así.
Nosotros tenemos que revisar qué conceptos, incluso nuestros padres, con la mejor intención, nos enseñaron equivocadamente porque ellos nos dieron lo que podían darnos como nosotros estamos dándolo, lo que podemos dar a nuestro entorno y a nuestros hijos. Entonces es necesario que hagamos que el sistema inmunológico no se afecte asumiendo una actitud positiva, optimista frente a la vida. Y está esta otra mujer, Uma Krishnamurti, una psicoterapeuta hindú que también participó de ese congreso médico espírita, y ella dice, el instrumento de la manifestación divina en la tierra es el cuerpo y el intelecto, que es traducido por la mente. Y hoy la ciencia está comprobando esa interacción a través de la física cuántica. Realmente uno se fascina y le dan ganas de profundizar, de investigar, de estudiar mucho más, porque qué bueno que cada vez estemos nosotros más felices, más contentos, más seguros, más convencidos de que esa hermosa doctrina que Jesús nos prometió y nos ha entregado, nosotros podamos estar muy complacidos de estar en ella. Entonces la pregunta que a mí me la han hecho personalmente varias personas es, ¿y qué pasa entonces? ¿Qué podemos hacer nosotros allí? Y aquí, por ejemplo, el doctor Bruce Lipton nos dice, los pensamientos curan más que los medicamentos. Los pensamientos curan más que los medicamentos. Nosotros definitivamente debemos aprender, debemos hacer lo necesario para que seamos cada vez más dueños de nuestros pensamientos. Que no sea nuestra mente, como he dicho yo en otras ocasiones, el miquito suelto en una sala llena de porcelanas. Imagínense eso. Y es lo que a veces nos ocurre a nosotros. La mente, aquí, allá, esta cosa, la otra, y no tenemos las riendas de nuestros pensamientos. No hemos podido todavía disciplinar nuestra mente. Y el doctor Bruce Lipton, quien es digno de investigar, nos dice a través de la epigenética, él es biólogo celular y tiene un bestseller, un libro que, como su nombre lo indica, pues ha gustado mucho y ha sido muy adquirido por la gente, que se llama La biología de la creencia. ¿Sí? Entonces, a través de la epigenética, el doctor Lipton, que es un científico también en este campo, nos dice que nosotros podemos modificar nuestro ADN. Antes nos decían que el ADN, de allí partía todo y nosotros éramos lo que estaba en el ADN. Bruce Lipton nos dice, nosotros podemos alterar nuestro propio ADN. Interesantísimo. Entonces la pregunta que nos debemos hacer, como me la han hecho, es, ¿quién se enferma? ¿El espíritu o el cuerpo? Y eso nos pone a pensar cuando de pronto no hemos profundizado en el estudio de la doctrina espírita. ¿Quién se enferma? ¿El espíritu o el cuerpo? Pues veamos, aquí en el libro del Evangelio según el Espiritismo, en las oraciones para los enfermos y los obsesos, nosotros encontramos: las enfermedades son parte de las pruebas y de las vicisitudes de la vida terrenal. Son inherentes a nuestra densa naturaleza material y a la inferioridad del mundo en que habitamos. Las pasiones y los excesos de toda índole siembran en nosotros gérmenes malsanos, muchas veces hereditarios. Nosotros en el Centro Espírita, con relativa frecuencia, somos solicitados en cuanto a los tratamientos físicos. Y de hecho todos, sin excepción, nos preocupamos por tener una mejor salud física, una mejor salud orgánica, la salud de nuestro cuerpo. Pero si nosotros tomamos e instituimos y tatuamos en nuestro ser, en nuestros corazones, las enseñanzas del espiritismo, lo que vamos a llegar a hacer es agradecer que estamos viviendo las enfermedades, que son parte de las pruebas y de las vicisitudes nuestras, porque son inherentes a nuestra condición evolutiva, debido a los excesos que hemos tenido.
y son oportunidades que Dios, a través del Cristo, nuestro hermano mayor Jesús, nos está dando en esta reencarnación, ¿sí? Quizá en próximas, quizá no nos alcanzamos a poner a paz y salvo en esta, de nosotros resarcir, de reparar los errores que hemos cometido en el pasado, porque como sabemos, somos herederos de nuestras propias acciones. Si seguimos adelante con estas enseñanzas de Emmanuel, este gran sabio, en el libro de la esperanza ante el divino médico, ese ítem dice enfermedades del cuerpo y enfermedades del alma. Dice, Jesús reveló que no son los que gozan de salud los que precisan de médico. Mateo 9:12. Sí, somos espíritus enfermos con ficha especificada en los gabinetes de tratamiento, instalados en las esferas superiores, de los cuales instructores y benefactores de la vida mayor nos acompañan y analizan acciones y reacciones. Mas es preciso considerar que el facultativo, es decir, Jesús mismo, siendo nuestro Señor, no puede salvar el enfermo ni auxiliarlo del todo si el enfermo persiste en huir del remedio. Y a muchas personas les cuesta comprender eso. A eso es que se debe que nosotros encontramos personas que nos dicen, este amigo mío, este familiar, tiene el mismo problema de salud que yo tengo. Y fue donde X médico le formuló unos medicamentos, unos tratamientos espectaculares. Él está prácticamente curado. Pero yo fui allá teniendo el mismo problema y a mí no me ha servido para nada. ¿Por qué? Porque nosotros insistimos en huir del remedio por nuestros comportamientos, por nuestra actitud, por nuestra conducta. Porque aún el ego y el orgullo nos lleva a orar más de acuerdo a lo que personalmente creemos que a seguir el modelo de vida que Jesús nos entrega. Y ahí está la explicación de muchos males, de muchos problemas en ese sentido. Tenemos que definitivamente terminamos agradeciendo. Yo, sin el ánimo de hacer autobiografía, precisamente antes de iniciar estaba hablando con Pili, en mi hogar, como digo yo, mi novia de hace 40 años, mi esposa, nosotros hemos tenido la oportunidad de ser bendecidos con problemas de salud, así de exacto, bendecidos con problemas de salud fuertes, para ella, quizá para mí no tanto, pero también fuertes. Perdí los 2 riñones, etcétera, soy trasplantado y otras cosas por ahí que hay. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en diálisis, duré 5 meses en hemodiálisis, 2 meses en diálisis peritoneal, me decían, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Yo le decía, excelente, bien. Pero ¿cómo así que excelente, bien? Si tú estás en diálisis, son 4 horas conectado a la máquina día por medio. Le digo, hermano, es que el que está enfermo es mi riñón, no yo. Yo no puedo ser un pedazo de carne. Entonces tengo que aprender a vivir con él. Y yo le hablaba a mi riñón cuando fui trasplantado, ¿sí? Y eso muchos médicos me dijeron que no se explicaban cómo he podido fortalecer eso. Hoy en día tengo 22 años, cumplí ahora el 19 de febrero de haber sido trasplantado. Cuando tenía compañeros en la unidad renal que habiendo sido trasplantados en la misma fecha, a los 10 años tuvieron que salir a buscar otro riñón para poder ser trasplantado. Me disculpan que hable de mí, pero es que es la experiencia de la que puedo hablar, la experiencia personal que he tenido. Y de mi esposa ni se diga, quien tiene una enfermedad huérfana, la ciencia médica no le ofrece absolutamente nada. Y esta mujer es una guerrera, está todos los días luchando y ahí va, ¿sí? Sorprendidos los neurólogos, porque ellos no se explican cómo ella está, entre comillas, tan bien como está cuando podría estar peor. Repito, es nuestra experiencia, me disculpan, pero pues eso nos permite hablar con autoridad por nuestra propia vivencia. Si seguimos adelante, nos dicen también que pues para la salud tenemos que consumir alimentación sana, en fin. Pero en el libro de
el Evangelio también se nos dice, es preciso pues que nos resignemos a padecer las consecuencias del medio en que nos coloca nuestra inferioridad hasta que merezcamos pasar a otro. Con todo, mientras aguardamos el cambio, eso no debe impedir que hagamos lo que dependa de nosotros para mejorar nuestra condición actual. Si a pesar de nuestros esfuerzos no lo conseguimos, el espiritismo nos enseña a soportar con resignación nuestros males pasajeros. Entonces, en primer lugar, en la primera parte de ese párrafo, nos dice que es preciso pues que nos resignemos a padecer las consecuencias del medio en que nos coloca nuestra inferioridad. Pero ojo, resignarnos, queridos oyentes, hermanos en ideales, hermanos ante Dios, resignarnos no es cruzarnos de brazo y no hacer absolutamente nada porque es que yo hice algo y me corresponde estar así enfermo, así debo estar. No, se trata de una resignación, como dice en el penúltimo renglón, pero una resignación dinámica, activa. Es decir, aceptamos el problema, pero no dejamos de buscar una solución. Porque en esa búsqueda de la solución, la espiritualidad superior, Dios puede decir, ok, has cumplido con el tiempo de tu expiación y toma esta ayuda, este tratamiento médico, te hemos conducido a tal especialista porque tu enfermedad está llamada a ser sanada. Entonces, resignación activa, dinámica, buscando siempre una solución, pero sin rebeldías, aprendiendo a convivir con la situación en la que nos encontramos. Si seguimos apoyándonos en el Evangelio, según el espiritismo, dice, si Dios no quisiera que en ciertos casos los padecimientos corporales fueran disipados o aliviados, no habría puesto a nuestra disposición recursos curativos. Al respecto, su previsora solicitud, acorde con el instinto de conservación, indica que nuestro deber es buscar y aplicar esos recursos. Ahí está lo que estaba diciendo antes. ¿Sí? No podemos entregarnos. Por eso Dios pone a nuestro alcance recursos, muchas veces económicos, tener un seguro. ¿Cuánta gente hay allá afuera durmiendo en un andén, debajo de una marquesina, bajo el frío de la noche, sin un seguro médico? Y a veces protestamos porque nos tocó hacer una cola, por lo que sea. Gracias a Dios tenemos los recursos. Allí estamos haciendo pruebas para nuestra paciencia. Entonces, esos recursos que Dios nos entrega, definitivamente nosotros tenemos que aprovecharlos. Y obviamente el espiritismo nos entrega importantes recursos también. Y el Manuel en el Consolador, a través de las prodigiosas manos de Chico, le es preguntado en el ítem 94, ¿cómo es considerada en los planos espirituales la medicina terrestre? Esta es una pregunta grandiosa, porque muchas personas tienen dudas y reniegan y hasta maldicen del sistema de salud nuestro, de la medicina en la tierra, etc. Y al preguntarle cómo es considerada en los planos espirituales la medicina terrestre, él responde, la medicina humana, comprendida y aplicada dentro de sus finalidades superiores, constituye una noble misión espiritual. El médico honesto y sincero, amigo de la verdad y dedicado al bien, es un apóstol de la providencia divina, de la cual recibe la precisa asistencia e inspiración, sean cuales fueran los principios religiosos por él pasados en la vida. Entonces, sin duda, también estamos viendo allá que hay personas profesionales de la salud, de la medicina, que se comprometen porque piensan más en los recursos que les puede ofrecer el desempeño de su profesión, en el servicio que prestan, que el ser humano necesitado. Y pues ahí nosotros tenemos el gran ejemplo del médico de los pobres, el doctor Adolfo Becerra de Meneses Cavalcanti. Entonces, es una respuesta
que nos alienta a seguir adelante, que sabemos que es una bendición de Dios nuestra medicina terrestre. Ahora, en la siguiente pregunta, a Emmanuel dice, en vista de los esfuerzos de la medicina, ¿cómo debemos considerar la salud? Y él agrega, para el hombre de la tierra, la salud puede significar el equilibrio perfecto de los órganos materiales. Eso es lo que normalmente buscamos. Pero para el plano espiritual, para el espíritu consciente, diría yo, la salud es la perfecta armonía del alma, para obtención de la cual muchas veces hay necesidad de la contribución preciosa de las molestias y deficiencias transitorias de la tierra. Entonces, nosotros vamos aprendiendo en medio de todas estas circunstancias que gracias a Dios nos corresponde vivir, que eso tiene una razón de ser. Vamos aprendiendo en que, o a que lo que hay es que agradecer, aprender a convivir con la situación que Dios nos ha dado. Y una vez que abandonemos el cuerpo que hoy tenemos, podremos retornar a la espiritualidad con la frente en alto porque convivimos, espiamos algo que nos correspondía espiar, haciéndolo bien, de la mejor manera, aprendiendo a vivir esa situación. Eso me parece supremamente interesante. Y si continuamos allí con Emmanuel, se le pregunta, ¿toda molestia del cuerpo tiene ascendentes espirituales? Esa es muy interesante, porque muchas personas me han preguntado, ¿pero cómo? Es decir, todas nuestras enfermedades tienen un origen espiritual, y él dice, las llagas del alma se manifiestan a través de la envoltura humana. Lo está confirmando. El cuerpo enfermo refleja el panorama interior del espíritu enfermo. La patogenia es un conjunto de inferioridades del aparato psíquico. O sea, que definitivamente las dolencias, las enfermedades, el dolor que experimenta nuestro cuerpo tiene origen en nuestras propias equivocaciones, de otras existencias. Y agrega Emmanuel, y es aún en el alma que reside la fuente primaria de todos los recursos medicamentosos definitivos. La asistencia farmacéutica del mundo no puede remover las causas trascendentes del carácter mórbido de los individuos. El remedio eficaz está en la acción del propio espíritu enfermizo. ¿Cuánta sabiduría hay allí? Fíjense en cómo en el párrafo de la izquierda, él nos dice que son llagas del alma, nos dice que es el espíritu el que está enfermo, pero asimismo no nos deja allí como de pronto en estado depresivo para algunos, no, es que yo hice mal seguramente y tal. No, nos dice, aún así, es en el alma también en la que reside la fuente primaria de todos los recursos medicamentosos definitivos. Ahora, agrega también, la asistencia farmacéutica del mundo no puede remover las causas de orden trascendental del carácter mórbido de los individuos. A veces los tratamientos lo que hacen es desviar el problema. Si estaba drenando, llamémoslo así, por un lado del cuerpo, listo, allí se puede acabar, pero va a terminar drenando por otro lado cuando nos corresponde continuar con el problema. El remedio eficaz está en la acción del propio espíritu enfermizo, en nuestro trabajo por nuestra reestructuración moral, a fin de evitar volver a caer en los mismos errores, ¿sí? Y así, dice Manuel, podéis objetar las inyecciones y los comprimidos que ellos pues suprimen el dolor, los medicamentos. Sin embargo, el mal resurgirá más tarde en las células del cuerpo. Indagaréis afligidos en cuanto a las molestias incurables por la ciencia de la tierra, y yo os diré que la reencarnación en sí misma, en las circunstancias del mundo envejecido, en los abusos, ya representa una estación de tratamiento y de cura, y que hay enfermedades del alma tan persistentes que pueden reclamar varias estaciones, es decir, varias reencarnaciones sucesivas, con la misma intensidad en los procesos regeneradores. Entonces,
a veces encontramos también, vuelvo y hablo de las experiencias vividas del Centro Espírita Luz de Amor, donde trabajo, de personas supremamente preocupadas por la problemática que tienen, de salud orgánica principalmente, que es el tema que nos corresponde, y que están buscando por todos los medios que en esta existencia, que antes de morir, entre comillas, su problema se acabe. Y muchas veces no están dadas las condiciones para que su enfermedad termine en esta existencia. Y mucho más cuando los comportamientos siguen siendo errados, siguen estando al margen de las enseñanzas del Cristo, del ejemplo de amor que Él nos entregó. Entonces, de esa forma, la enfermedad y el sufrimiento. Todo sufrimiento, nos dice Juana de Ángelis en el libro Plenitud, es considerado una enfermedad del alma. Puede resultar duro para algunas personas. A veces el orgullo no nos deja aceptar que tenemos cosas que cambiar, que tenemos cosas que mejorar. Pero es así. Y agrega Juana, la conducta moral y mental de los hombres, cuando cultivas las emociones de la irritabilidad, del odio, de los celos, del rencor, de las disipaciones, impregna el organismo, el sistema nervioso con vibraciones dañinas, deleterias, que bloquean áreas por donde se esparce la energía saludable, abriendo campo para la instalación de las enfermedades, gracias a la proliferación de los agentes virales degenerativos que allí se instalan. ¿Más claro? Entonces, o nos reformamos moralmente o nos reformamos moralmente. No hay de otra. Estamos llamados a ir a niveles superiores, intelectomorales, que es lo que nos permite evolucionar. Quizás más difícil la parte moral. El intelecto, cuando nos proponemos buscar los recursos, etcétera, y entregarnos a una institución, a una universidad, a un posgrado, etcétera, lo podemos hacer con relativa facilidad. Pero doblegar el orgullo, doblegar el egoísmo, perdonar los celos, el odio, muchas veces nos cuesta mucho más. Y terminamos la existencia sin que podamos nosotros haber logrado extirpar de nuestra alma esa condición. Entonces, cabe resaltar aquí que la conducta moral y mental se ve afectada o afecta por la irritabilidad del odio, del celo, del rencor, y que abre campo para la instalación de las enfermedades, porque proliferan allí los agentes virales degenerativos que se instalan allá. Entonces, resaltamos eso. La cura siempre proviene de la fuerza de la propia vida, cuando se canaliza correctamente. Las tensiones físicas, mentales y emocionales son igualmente responsables por las dolencias, sufrimiento que genera sufrimiento. Me parece interesante esos dos primeros renglones. La cura siempre proviene de la fuerza de la propia vida, es decir, de nosotros mismos. Pero Juan agrega, cuando se canaliza correctamente, yo no puedo pretender querer curarme y trabajar con mi pensamiento si yo definitivamente no genero cambios en mi vida. Y esas tensiones físicas, mentales y emocionales, el estrés, la ansiedad, la angustia, igualmente son responsables por dolencias. Ay, que yo no sé cómo controlarme. Lo puedes hacer. Aprende cómo hacerlo. ¿Sí? Sencillamente. No tenemos que darle tanta importancia a veces a ciertas equivocaciones que tenemos. El gran psicólogo William James, muy conocido y un psicólogo muy importante para el mundo, psicólogo norteamericano, dice algo que me parece grandioso. Dice, cuando te caes, o sea, cuando te equivocas, el hecho de que caigas en un bache
o en una tumba, depende de ti, por la forma como te hables. Es decir, ¿cuántas veces nosotros nos hablamos? Somos duros con nosotros mismos. Y él dice, repito, el hecho de que caigas en un bache o en una tumba depende de ti, de cómo enfrentes el error cometido. ¿Qué vas a decir? ¿Soy un fracasado? ¿O por el contrario, me equivoqué? ¿Qué puedo aprender de esto? Eso nos dice William James. De manera que debemos aprender. Debemos buscar ese conocimiento que de pronto aún no está en nosotros. Y si está en nosotros, a través del orar y vigilar que Jesús nos entregó, pongámoslo en práctica, llevémoslo a la acción y en eso estamos trabajando. ¿Sí? Continuando, Juana nos dice en momentos de salud y de conciencia, no basta con que pidas ayuda a Dios. Debes hacer tu parte, pues de lo contrario, poco o nada conseguirás. Salud o enfermedad, bienestar o malestar, dependen de ti. Alguien me dijo a mí, frente a este pensamiento, mío, pero ¿cómo? Entonces Dios depende de nosotros. Dios no es entonces, no tiene el poder, la omnipresencia y todo, la omnipotencia que tiene. Dios respeta nuestro libre albedrío. Y Él permite que nos ocurra todo esto que nos pasa, no para castigarnos, como algunas personas dicen, es un castigo de Dios. No, Dios lo que busca es educarnos. Entonces, oremos, sí, total, pero quizá la oración no nos va a quitar el problema. Lo que nos enseña es afrontarlo con carácter, con resistencia, ¿sí? Pero debemos hacer nuestra parte. Y el libro de los espíritus, en la pregunta 997, nos dicen los guías de la humanidad a través de el maestro Lyonés. La oración solo produce efecto cuando se hace a favor del espíritu que se arrepiente. Que se arrepiente. En aquellos que, incitados por el orgullo, se sublevan contra Dios y persisten en sus extravíos e incluso los exageran como hacen algunos espíritus desdichados. Queridos hermanos, la oración no produce ningún efecto, ni podrá hacerlo hasta el día en que una chispa de arrepentimiento se manifieste en ellos, en nosotros. Entonces, si nosotros frente a la dolencia, al problema de salud, vamos a estar orando, pero rebeldes, ¿por qué me tenía que ocurrir esto a mí? No vamos a lograr absolutamente nada. Hay determinadas pruebas que son inevitables, agrega Juana de Ángeles, pues proceden de los desmanes de otras existencias. Sin embargo, a través de construcciones mentales y humanas edificantes, pueden ser alteradas, atenuadas e incluso liberadas, dando que los actos saludables granjean méritos para superar a los que son dañinos. Esto trae a mi mente el caso de una chica en Brasil, en Río de Janeiro, que era espírita y ella se esforzaba por vivenciar las enseñanzas espíritas, por servir a la comunidad. Y en ese deseo de servir encontró una pareja de ancianos, supo de una pareja de ancianos y se aproximó a ellos y se dio cuenta que eran ancianos. Esa pareja vivía muy sola, muy abandonados. Y ella sacaba tiempo para ir a visitarlos, para ayudar con los quehaceres de la casa, que sus dolencias ya no les permitía a ellos poderlas realizar. No tenían servicio doméstico. Se entregaba al diálogo con ellos, los hacía pasar momentos agradables y así muchas otras cosas. Uno de esos días, durante los carnavales de Río, en una noche, por un callejón más bien solo, a ella le salieron dos hombres con la intención de violarla y estuvieron a punto de violarla. Mas de un momento a otro, ella no se explica, como sin ella haber hecho nada, porque estaba aterrorizada, ellos salieron corriendo.
Y siempre tuvo esa duda. Pues no pasó mucho tiempo sin que en una sesión mediúnica en el centro espírita le dijeran que la programación era de que ella iba a sufrir una violación. Pero debido a que había logrado amainar su situación sirviendo, particularmente con esa pareja de ancianos, por todo lo que había hecho por ellos y con el amor que lo hacía, se le había permitido no ser violada. Tuvo el susto grande, muy similar al que ella le ocasionó a otro en una existencia anterior, mas no ocurrió así. Por eso Juana dice, hay pruebas que son inevitables, porque proceden de los desmanes de nuestras existencias, pero Juana dice, a través de construcciones mentales y humanas edificantes, pueden ser alteradas, atenuadas e incluso liberadas. Y es lo que ella logró hacer entregándose al servicio a alguien que necesitaba mucho de ella. Entonces, al justificar siempre los pensamientos perturbadores y las acciones perniciosas, se rehúsa a la renovación del paisaje mental de la persona, con el consecuente cambio de actitudes, lo cual la predispone aún más al desequilibrio. Las señales de la alarma en torno de la situación surgen cuando la persona, y aquí Juana nos entrega en momentos de salud y de conciencia, algunas señales de alarma que vale la pena que nosotros consideremos, principalmente para nosotros. Y podemos de pronto ayudar a alguien que está a nuestro lado, mas no para decirle, ¿te das cuenta? Es que tú eres el que esto y lo otro, porque pues tampoco podemos cambiar a nadie, nos cambiamos a nosotros mismos. Pero una señal de alarma es cuando nosotros deseamos pedir disculpas por una reacción infeliz y no lo logramos. Otra señal de alarma. Quieres retomar una tarea que la ira interrumpió, pero siente dificultad para hacerlo. Además, buscar abrazar a alguien que le es hostil y no le es posible. Son señales de alarma. Pretender discutir un asunto desagradable, pero es invadido por un silencio forzoso. Tratar de iniciar una conversación y se siente incapaz o le falta entusiasmo. Esas señales de alarma nos ayudan a que nosotros, como dice San Agustín en el libro de los Espíritus, nos conozcamos mejor. A que nosotros detectemos en qué áreas estamos llamados a autoburilarnos, a realizar ese trabajo que es necesario para nuestra trascendencia. Y continúa ella agregando, permanece despierta sin liberarse de una idea inquietante. Eso nos pasa a veces. No dormimos porque hay ideas allí persistentes. La persona continúa ansiosa incluso cuando no hay una razón que lo justifique. Todas son señales de alarma. No consigue dirigir palabras gentiles a una persona querida. ¿Cuántas personas, por ejemplo, les cuesta dar un abrazo? Y la justificación es que en mi casa mi papá nunca nos abrazó, mi mamá tampoco, y entonces nos quedamos con esa enseñanza que puede ser mejorada. La persona se siente tímida o inferior delante de alguien que le parece superior. Señal de alarma. Se considera empequeñecida en el medio social donde se desempeña. Esto nos permite realmente conocernos mejor. Y dice, estos síntomas y otros más caracterizan estados que predisponen a las enfermedades. Son señales de alarma para que comprendamos que nos predisponen a las enfermedades. La aceptación de tales circunstancias significa que se prefiere la infelicidad antes que la armonía. Al cultivar esos estados, se bloquea la conciencia, la cual se entorpece y vuelve a un nivel inferior, que según el caso será la sensación que aún predomina en su proceso evolutivo. ¿Sí? Entonces, estamos definitivamente convocados a hacer nuestra parte. No es posible si nosotros no hacemos nuestra parte. Y en ese libro de Momentos de Salud y de Conciencia, Juana nos entrega una historia que es bien interesante y nos ayuda a comprender mejor, ¿sí? Ella dice algo así como que un sabio caminaba
con sus discípulos por un camino, por una senda tortuosa. Y que cuando encontraron a un hombre piadoso, que de rodillas rogaba a Dios que lo ayudara a retirar su carro, su carreta del atolladero en el que se encontraba, todos miraron al sabio, al devoto, y se sensibilizaron, pero prosiguieron la marcha. Ellos, los discípulos, se preguntaban mentalmente, pero no entendemos. Más adelante, superados ya algunos kilómetros, había otro hombre cuya carreta también se hallaba atascada en un lodazal. Este, aunque protestaba, furioso, intentaba con todo empeño liberar el vehículo o la carreta. Reunieron todas sus fuerzas y, siguiendo las instrucciones del sabio, de inmediato el transporte fue liberado del lodo, del fango. Tras los agradecimientos, el viajero prosiguió feliz. Los aprendices, sorprendidos, preguntaron al maestro: al primer hombre oraba y era piadoso, pero no le ayudamos. El otro, en cambio, era rebelde e incluso vociferaba. Recibió nuestro apoyo. ¿Por qué? Sin perturbaciones, el sabio, el noble profesor esclareció: el que oraba pretendía que Dios acudiera para hacer la tarea que él mismo le competía realizar. El otro, si bien estaba desesperado por ignorancia, ponía todo su empeño, razón por la cual fuera merecedor del auxilio. ¿Comprendemos el mensaje de Juana? Siempre estamos nosotros invitados a insistir, a persistir, a resistir, a nunca desistir. Pero tenemos que obrar nosotros mismos en la búsqueda de esa trascendentalidad. Así pues, lo ideal será que, sin reclamar y pensando correctamente, nos dispongamos a retirar del pantano el carro de nuestra existencia, a fin de que sigamos adelante felices con salud y bienestar. Entonces, para aproximarnos ya al final, ¿qué relación hay entre calidad de vida y doctrina espírita? ¿Cuál es la conexión? Podríamos hablar mucho a este respecto. Mas solo quiero evocar aquella expresión del maestro de maestros cuando nos dijo: si me amáis, yo os rogaré al Padre para que envíe otro consolador, que morará en vosotros y permanecerá con vosotros. Él nos hizo esa promesa y no la ha cumplido, porque hoy día nosotros tenemos en nuestras vidas, a nuestro alcance, la doctrina espírita, el espiritismo. Es el consolador que Él nos prometió. Nos cumplió la promesa, queridos hermanos. Si tenemos ese gran compendio de conocimientos, tenemos la inspiración de grandes espíritus que han hecho importantes avances en su moralidad, para que nosotros lo sigamos, como Francisco lo ha emulado a él como nadie en la tierra. Entonces, acojamos a la doctrina espírita con más cariño, con más convicción, con más amor, con más entrega, con más estudio. Esta mañana publiqué en redes sociales un video de una conferencista que decía que un CEO promedio, o sea, los máximos en las empresas, en Estados Unidos lee un promedio de 50 libros al año. 50.
Ella lo ve desde el punto de vista material. Y decía, ¿y cuál es la diferencia? El estilo de vida que tiene una de estas personas al que tenemos nosotros. Y decía, y yo le digo a una persona, léete 12 libros al año. Pero ¿cómo, Margarita? Yo no puedo, yo no tengo tiempo, yo tengo familia, que es lo que sea. Y obviamente, para no hacer algo siempre habrá la excusa. Entonces, vamos a devorar tanta literatura que nos regala la doctrina espírita, para que nosotros podamos enriquecernos cada vez más de mayores conocimientos. Y paralelamente, hagamos el trabajo necesario para que nosotros podamos llevar a la práctica ese conocimiento, para convertirlo en acción, para que no se quede allí empolvado en los estantes de nuestra mente. Entonces, concluimos recordando que Jesús nos dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Por eso el espiritismo es el consolador que Él nos prometió. Alegraos entonces y regocijaos, porque es muy grande la recompensa que os aguarda en los cielos, en la espiritualidad superior. Vosotros sois la luz del mundo. Y no solamente podemos ayudar a cambiar nuestras vidas, estamos llamados a poner esa luz no debajo, sino sobre el Selemín, porque cuántas hermanos, cuántas personas allá afuera están necesitando de esta verdad, de este consuelo. Hablemos del espiritismo sin miedo, sin temor a que nos llamen espiritistas, que nos llamen espíritas, pues es el consolador que Jesús nos prometió. Y Él es el espíritu de verdad que Kardec nos mencionó en su obra, en quien Jesús delegó traer esta verdad a la tierra. Agradezcamos al Cristo por tanto amor, por tanta bondad, por tantas oportunidades. Agradezco a la Federación Espírita del Pacífico. Agradezco a todos ustedes que nos han acompañado esta tarde en esta sala virtual. A todos, muchísimas gracias.